iniciamos sesión desde selfcontact.es y lo que podemos observar sería de entrada la interfaz principal del software, ¿vale? Es un apartado de bienvenida donde tendríamos a mano izquierda el menú, que es desplegable, podemos esconderlo. Esto veremos más adelante que nos va a permitir ganar espacio dependiendo del tipo de pantalla con la que estemos trabajando, ¿vale? Y en la parte central, hasta toda la derecha, vamos a tener lo que es la sección de trabajo, donde vamos a estar trabajando, ¿vale? En la home, lo que vamos a encontrar directamente, aparte de darnos evidentemente esa bienvenida, serían unos cuadros principales que son ciertos resúmenes de un poco la documentación que tenemos en el interior. Esto que os presento es una demo. La demo yo ya la tengo rellena con distintas facturas para que podamos ver un software completo. La primera vez que utilicéis el software estará totalmente vacío, ¿vale? A medida que vayáis trabajando con él, se irán llenando pues, con sus números, sus estadísticas y sus resúmenes. El primer resumen que teníamos tendría el resumen de las ventas, que serían pues, todas las facturas que hemos ido añadiendo a la aplicación, ¿vale? Aquí, dependiendo de, a mano derecha, el año en el que estemos trabajando, el trimestre o el mes, nos va a filtrar un resumen que sería una suma de todas las facturas que hemos realizado. Si tenemos alguna de estas facturas pendientes de cobro, en el segundo cuadro nos saldría un resumen de todas esas facturas que tenemos pendientes de cobro en la fecha que tenemos asignada. Lo mismo sería para las facturas que hayamos creado como facturas de gasto y los pagos de esos gastos que tenemos pendientes a nuestros proveedores. Tendríamos aquí todos esos resúmenes. De esta forma, en la home, directamente, nada más entrar, podemos ver un resumen bastante básico, pero yo creo que no menos importante, de cómo va nuestro negocio. Bueno, el siguiente apartado que tenemos abajo es una función que yo creo que es bastante interesante, que sería la función de objetivos. Es una función bastante particular que lo primero que tendríamos que hacer es pasar a la configuración de esta opción y desde aquí rellenar cuáles serían nuestros objetivos, tanto de venta como de gastos, pues a lo largo de un año en concreto, ¿no? Yo aquí he rellenado unos objetivos también un poco al azar para que podamos ver el funcionamiento y bueno, ¿qué cosas tendría yo aquí a plantearme para añadir, para hacer mis números? Pues evidentemente en gastos, ¿cuáles son los gastos fijos que tengo en mi empresa? Si tengo un local, si tengo que pagar luz, si tengo que pagar móviles, yo tendré más o menos que cuadrar unos gastos previstos y a esos gastos, pues por ejemplo, compra de maquinaria, sueldos, etcétera, todos los que sean los gastos comunes de mi empresa y los que creo que voy a tener. En ventas, pues igual, me puedo marcar, teniendo en cuenta los gastos que voy a tener y los beneficios que quiero tener, qué ventas más o menos necesito hacer cada mes. Tengo que hacerlo mes a mes porque, evidentemente, dependiendo del negocio, habrá negocios que puedan tener temporalidad. Hay negocios que funcionan mejor en sus ventas en Navidad, por ejemplo, o en verano, que el resto del año, y al revés. O hay negocios que son muy iguales en el tiempo y prácticamente todos los meses funcionan igual. Vas rellenando según las necesidades de objetivos que tengas cada mes. Una vez que tengas esos objetivos generados, pulsamos en guardar, volvemos, pulsando por ejemplo el logo, volvemos directamente a la sección de bienvenida de la home de entrada y aquí entonces, dependiendo de las facturas y gastos que tenemos añadidos, vamos a poder ver un resumen de las ventas con porcentajes de cómo van en el mes actual, el trimestre y el año, y lo mismo de gastos. Si pasamos por encima, veremos que también tenemos información sobre los importes conseguidos en el mes, en el trimestre o en el año. ¿Vale? Aquí tendríamos la suma total en el año 2018 de nuestros objetivos. Si queremos ver, por ejemplo, un resumen de un mes en concreto, para que no sea el mes actual, también podemos cambiarlo de aquí. Si tuviésemos otros años activos, también podríamos ver de aquí cómo nos fue y cómo fue ese resumen, ¿vale? Vuelvo a repetir que es importante que, evidentemente, cuando entréis por primera vez en la home, estos círculos van a estar a cero e incluso si lo configuráis no van a dar ningún tipo de resultado porque, evidentemente, antes tendréis que empezar a generar facturas de ingresos y gastos para que estos círculos tengan datos en su base de datos para poder dar resultados. Otro aspecto bastante importante
dentro de la Home sería el apartado de soporte. Self-Contact cuenta con un chat de soporte 24 horas, 365 días al año. Es un soporte desde el que podemos tanto enviar incidencias que encontremos en el programa. Estas incidencias desde el chat de soporte es enviado al equipo técnico de Self-Contact para intentar solucionarlo. Se hacen comprobaciones y se intenta solucionar por lo más rápido posible. Aparte, podemos utilizar este chat de soporte también pues si tenemos dudas sobre esto mismo que yo estoy explicando, cómo se genera una factura, cómo se configuran los objetivos, podemos directamente ponernos en contacto. Ya digo, cualquier día del año, a cualquier hora, podemos ponernos en contacto con un asesor y directamente realizar nuestras consultas. Y ellos pues van a estar encantados siempre de intentar resolverlo lo mejor posible. Incluso si necesitan realizar una conexión en remoto y vosotros les dais vuestra conformidad, van a conectarse en remoto para poder ver vuestro perfil y ver exactamente cómo se soluciona esa incidencia o daros esa explicación directamente de vuestro perfil, ¿vale? Por último, tendríamos también aquí arriba justo el apartado de notificaciones que veremos más adelante. Un menú de ajustes, serían los ajustes básicos del sistema, nuestro logo, que tendríamos que tener configurado previamente, y un cierre de sesión. Hasta aquí la presentación de la Home y vamos a pasar a hacer una presentación un poco ya de lo que son las funciones internas del software.